saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y sospechan con nosotros, dándole la bienvenida a este nuevo episodio de su canal Sospechosamente. Hoy traemos un nuevo tema llamado la condición posmoderna. En esa incansable búsqueda que tenemos de nuestra identidad y que nos ha llevado desde nuestra sospechosa conquista a nuestro sospechoso momento posmoderno. No te olvides suscribirte al canal, poner la manito arriba, compartir los enlaces que te enviamos y dejar tus comentarios. Te esperamos. A pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo. Jean-François Lyotard. Posmodernidad se define como el estado de la cultura después de ciertas transformaciones que han modificado el modo de actuar en la ciencia, el arte, la política y muchas otras áreas del conocimiento y la conducta humana a partir del siglo XIX. Estas transformaciones se deben principalmente a la crisis que han sufrido los relatos, entre paréntesis, ideologías, en nuestra época. La ciencia expone sus criterios sobre la verdad y lo hace bajo sus propias condiciones. A pesar de que su condición objetiva, la ciencia la legitima por medio de recursos discursivos. Filosofía la llaman. Este recurso para el filósofo, sociólogo y teórico francés Jean-François Lyotard es un metadiscurso, algo que implica un gran relato en el que la verdad es valorada bajo ciertas condiciones a través de las cuales los sujetos lo hacen socialmente válido, legítimo y construyen a partir de él. A juicio de Lyotard, la condición posmoderna se da en el momento en que ésta se libera de los metarrelatos y el desuso de sus discursos, lo que trajo consigo la crisis de la metafísica, es decir, dejaron de existir los grandes propósitos, los elementos lingüísticos para intentar legitimarlos, perdieron también su credibilidad. Aparecen nuevos recursos lingüísticos en los que los sujetos buscan hallar una coherencia que les ayude a definir sus vidas, pero estos están condicionados a ser aceptados y definidos por otros quienes, a su vez, buscan medir, determinar e incrementar el poder de su propio relato. Así, ¿cómo es posible legitimar al sujeto y sus lazos sociales en un mundo donde ya nadie cree en ellos? El cambio ocurrido en las sociedades originó a su vez un cambio en las formas del saber, rasgo característico de la cultura posmoderna. Nuestra actual sociedad se caracteriza por el desarrollo científico cuyo saber se basa en un discurso interno, es decir, que su estructura es sustentada en sus propios lenguajes, tales como un sistema binario, bases de datos, algoritmos, etc. Entonces, si el saber y el lenguaje están siendo transmitidos dentro de uno o varios lenguajes específicos, es porque hay sujetos que los crean y otros que los aprenden de la misma forma coherente y lógica, lo que los hace ser impartidos bajo normas específicas y por tanto estar sujetos a rasgos puntuales y específicos. Hoy se ve cómo el proceso del conocimiento se da con increíble inmediatez. Internet, lo que ha relegado a plano secundario la conformación del saber. La inmediatez con la que se obtiene el conocimiento permite que asimismo se manipule. El conocimiento, como lo dijimos en anterior y sospechosa entrega, se convirtió en una mercancía con la que se comercia, como lo hacen las naciones desarrolladas. El saber, en tanto que relegado, es legitimado
con su discurso por quienes establecen límites y fronteras al conocimiento, y lo lingüístico adquiere gran relevancia en las relaciones intersubjetivas, puesto que posee su uso sujeto a reglas de juego que han ido estableciendo junto con el avance del conocimiento. El lenguaje es dinámico y cambiante y se ajusta al entorno social en el que se mueve, legitimando así su uso. El lenguaje da forma y sentido al mundo. El sistema creado de la mano con el conocimiento es duro, tecnocrático y ajustado a sí mismo, no a las prevalencias del sujeto. Es artificial y justificado. Lyotard lo llama liberalismo avanzado y lo utilizan las naciones industrializadas para explotar al máximo las capacidades del sujeto y hacer así competitivo su entorno. Un rasgo de la cultura posmoderna es que los cambios del saber y su forma obedecen al cambio de las sociedades, y esa inmediatez con la que se da el proceso del conocimiento relegó el saber a un segundo plano y la rápida obtención del primero, su manipulación y transmisión han convertido al segundo en moneda de cambio, pero este a su vez está sometido a ser legitimado por quienes deciden qué es conocimiento y qué no lo es, lo que ha resultado muy útil en los juegos políticos. Para una mente que sospecha, resulta también muy útil establecer diferencias entre conocimiento y saber. El saber tiene que ver con un conocimiento superior, como lo es la sabiduría. Experiencia, mucho de empirismo. Conocimiento es el que hace referencia a información aprendida de algo que puede ser comprobado, sistematizado y difundido. El segundo se considera como antesala del primero. Para Lyotard, el crecimiento económico derivó en un desarrollo tecnológico nunca antes visto, y las tecnologías nos impactan tanto que el desarrollo que plantean pondrá en riesgo el futuro del ser humano, pues su trabajo, que es la expresión misma de su espíritu, podría verse amenazado por la automatización total y desaparecer ante el afán de aumentar la producción para obtener máximas ganancias. Capitalismo, quedando como únicas opciones la explotación al máximo del ser humano o su reemplazo por máquinas. Para Lyotard no se puede hablar sobre un solo discurso como lo ha pretendido siempre la ciencia, pues bajo la condición de la posmodernidad esto no es posible, ya que uno de sus rasgos característicos es no solo ofrecer un saber conocer, sino también un saber escuchar, saber ver, etc. Es decir, hay tantas teorías como saberes que se complementan. Cada cultura impone sus condiciones y sus discursos inherentes a sus necesidades culturales. La condición postmoderna ha evidenciado que la ciencia y el discurso con el que se la legitima no es único ni infalible, puede ser sustituido. Queda entonces claro que la creación del ser humano depende solo de su creatividad y su capacidad para hallar e inventar. Hermenéutica. Nosotros y nuestra sospechosa condición posmoderna intentamos dilucidar cuáles han sido los cambios del saber, si los ha habido, que la cultura posmoderna ha arrojado sobre nuestra sociedad. Esa inmediatez con la que se da el conocimiento gracias a Internet, cuyo acceso no está totalmente democratizado, ni llega a todos los rincones de nuestra geografía, su legitimación a quienes de él se sirven y se valen para sus juegos políticos y sus batallas que libran para alzarse con el poder. La información que solo era difundida a través de medios de comunicación convencionales previamente manipulados a conveniencia del establecimiento, Estado, y sus socios, dueños del capital y amos del mercado, han visto aparecer una fuerte competencia en las redes sociales a través de Internet
que a pesar de no tener una completa cobertura, como lo dijimos, en todo el territorio, han servido tanto para informar como para, al igual que los medios convencionales, desinformar, aunque también han contribuido a difundir el conocimiento y a quienes estén interesados en obtener algunas formas del saber, pues en las redes se halla de todo. Y como sostiene Lyotard, el saber conocer, saber escuchar, saber ver, etcétera. Al igual que en el resto del mundo, en nuestro país y en nuestra sociedad, esos grandes relatos, tanto religiosos como políticos, sociales, etcétera, se fueron derrumbando para ir dando paso a una serie de pequeños relatos que nuestra sociedad y nuestros gobernantes han ido edificando sobre las ruinas de ese gran metarrelato que nos había dejado la modernidad. Esa exaltación de los valores liberales basados en la fe que el ser humano debe tener en sí mismo para decidir su destino y el de la sociedad de la que forma parte. Fue entrando en crisis al verse exacerbados esos principios y ser contaminados por doctrinas económicas como el neoliberalismo del que hemos hablado en anteriores y sospechosas entregas. La crisis en la que se vieron sumergidos los dos partidos políticos tradicionales fue dando lugar a la creación de nuevos y pequeños partidos que aumentaban su tamaño al tiempo que los otrora integrantes de los principales mencionados se sumaban a los nacientes, movidos por intereses y ambiciones completamente personales y tentados por la corrupción que se fue haciendo cada vez más grande, pues al aumentar el número de ratones que buscan devorar el queso, este tiene que crecer en la misma proporción. El botín y la repartija deben alcanzar para todos. La crisis de los partidos tocó fondo cuando el narcotráfico empezó a formar parte del ya de por sí siniestro juego, al punto que ha llegado a poner presidentes, senadores, gobernantes y alcaldes. Se alió con los grandes dueños de los capitales y la ausencia total de un proyecto de país, de políticas de Estado y de una identidad como nación nos convirtió en un narcoestado fallido y en una sociedad sin futuro ni esperanza. Las instituciones perdieron respeto y credibilidad por parte del pueblo, que ve cómo se convirtieron en trampolines para que los menos capaces, pero sí más corruptos, se adueñen del país para seguir desangrándolo, periodo tras periodo, gobierno tras gobierno, guerra, narcotráfico, desigualdad y ese sentimiento de desesperanza, de que todo da igual, de buscar satisfacer únicamente el ego, el yo. La empatía hacia los demás es cada vez más difícil de hallar y la adquisición de bienes de consumo, la mayoría de las veces innecesarios, con dinero que la mayoría de las veces no se tiene, para lograr o buscar agradar a no se sabe quiénes, la mayoría de las veces, hacen que creamos que formamos parte de esa clase social que a ciencia cierta no conocemos, pero que sí sabemos cómo es y qué la mueve. Esa clase que ha regido los destinos de nuestro desafortunado país desde sus comienzos y que, haciendo gala de su doble moral, aceptó sin reparos esa especie intrusa pero dueño de grotescas cantidades de dinero, producto del narcotráfico, ha ido construyendo una serie de nuevos relatos, creando y apropiando nuevos lenguajes con los que legitima el conocimiento al que no permite que todos tengamos acceso, a la vez que convierte el cada vez más escaso saber en instrumento que administra a su conveniencia. Esa clase que mira desde el centro al resto del país con desdén e indiferencia, con total ignorancia y absoluto desconocimiento
de lo que en las regiones más apartadas sucede, la guerra que ha alimentado y se empeña en mantener, las masacres a las que el gobierno torpe y ciego se atreve a llamar eufemísticamente homicidios colectivos, o los desplazamientos forzosos y masivos a sangre y fuego, a los que también tan olímpicamente como eufemísticamente llama migraciones internas. Cuánta indolencia, cuánto cinismo, cuánta arrogancia, cuánta ignorancia para lograr sobrevivir en estas sociedades que la posmodernidad transformó. Para lograr adaptarnos a ella, debemos, como lo afirma Lyotard, aprender a pensar sin moldes ni criterios. La respuesta para una mente que sospecha queda a discreción de quienes nos quieran seguir y continuar sospechando con nosotros. Y hasta aquí esta sospechosa entrega. Agradecemos a toda la gente querida que nos sigue y que sospecha con nosotros. Recuerden, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. No olviden dar pulgar arriba, dejar sus comentarios en la caja de comentarios, suscribirse y nos vemos pronto en otra sospechosa entrega.